semana, puntualmente ayer domingo, trascendió mucho una noticia en el Congreso norteamericano sobre querer nombrar o querer calificar a los cárteles mexicanos de la droga en el ámbito del terrorismo. Esto puntualmente, presidente, es una estrategia por parte de los partidos, del Partido Republicano, si no me equivoco, para tener injerencia en México. Conocer, presidente, si usted ha tenido conversaciones al respecto de este tema con el embajador y su opinión al respecto también de esta iniciativa o de esta condición que está impulsando el Congreso norteamericano. Pues es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos. Ese es el informe del Departamento de Estado a el Congreso, que es lo que va a discutirse en el Congreso. No sé si tengas el informe que me envió la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre esto. Sí, es el primer punto nada más. Entonces, como se envía este informe, hay legisladores, en este caso del Partido Republicano, es esto. El 27 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe sobre terrorismo 2021, donde revisa las acciones de cooperación con diversos países en esa materia. En el caso de México indica que la colaboración para desarticular el terrorismo fue sólida. El informe subraya que no existe evidencia de que grupos terroristas se hayan establecido en México o estén colaborando con carteles de drogas. Concluye que hasta la fecha no se han confirmado casos de ataques hacia Estados Unidos perpetuados en México. Eso es el informe. Sin embargo, creo que unos legisladores, sí, ya, este es un legislador de Texas, Dan Crenshaw. Senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí a nuestros paisanos allá, que recuerden que el que no quiere a su patria no quiere a su madre, porque estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. Entonces, los mexicanos que viven allá, que ya son ciudadanos estadounidenses y que votan, que no se olviden de estas cosas, de estos agravios. Que cuando aparezca en la boleta
que aunque no conozcan al otro o a la otra candidata, digan está mejor el otro. Opten por el otro o por la otra. Porque imagínense si no es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país, ¿quién les da esa facultad? Pero bueno, ese es un asunto, una manía, ya hemos hablado de eso, de considerarse el gobierno del mundo y calificar. Tú te portas bien, tú te portas mal, si te alineas, si haces caso, si te sometes, tu palomita. Si te quieres sentir independiente, soberano, tache. Pero bueno, ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano. También difundieron mucho los conservadores de aquí los medios de información, que casi todos están al servicio de la oligarquía y del conservadurismo. Casi todos, dije, ¿eh? Ya quedamos que siempre existe el pie de página, el asterisco, de que hay honrosas excepciones, ¿eh? Para no generalizar. Pero difundieron también de que el exprocurador del presidente Trump había hecho un artículo en el Wall Street Journal hablando de que, fíjense ustedes, que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico, que esgrimíamos la defensa de nuestra soberanía, que el único que se había enfrentado a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón. Esto dicho por el ex procurador, señor Barr, del presidente Trump. Cuando en el sexenio del presidente Calderón
el secretario de Seguridad era el encargado de llevar a cabo los acuerdos con el narcotráfico. Y fue o está siendo juzgado en Estados Unidos por eso. Pero también lo que me llama mucho la atención de esto es que hasta el presidente Calderón puso en su Twitter eso, citando a Barr, destacando de que Barr había dicho que solo él había enfrentado a los narcotraficantes. Y algo que no es menor, porque tiene que ver con esa mentalidad de sometimiento y conservadora, pone en el influyente diario Wall Street Journal. ¿Influyente de qué? Influyente para las élites del poder económico, político a nivel mundial. Es un boletín de los de arriba, de los dueños del dinero. ¿Pero por qué influyente? La gente que nos está viendo en México, ¿saben que existe un periódico que se llama Wall Street Journal? ¿Cuántos saben de ese periódico en México? Ni el 1%. Pero es el influyente diario. Todavía si me dijera el influyente diario Reforma, ¿no? Pues sí. El influyente diario El Universal, o el influyente comentarista Carlos Rodé de Mola, Joaquín López Dóriga. ¿Cómo se llama? Que escribió ahora también en contra de nosotros, que es el mexicano que más gana en el periodismo. Jorge Ramos. Ese debe de ganar como unos 5 millones de pesos mensuales, si no es que más. Pero pues no es que sea buen periodista, es que tiene una misión: proteger los intereses económicos, políticos, ¿no?, de la élite de Estados Unidos y del mundo, y de México también. Pero eso es lo que sucedió el fin de semana. El mismo Barr dice que yo detuve la detención de el hijo de Guzmán Loera, Ovidio, porque aparecieron grupos con 70 ametralladoras. Pues por eso detuve, por eso precisamente, porque iban a haber como 200 muertos. Y nosotros no vamos a apostar a masacres, a guerras. Esa es una mentalidad también de halcones, de conservadores.
de querer resolver todo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo con el bien. Entonces el señor Bartlett y otros, Felipe Calderón, pues son de un pensamiento distinto al mío. Somos diferentes. Yo sostengo que hay que atender las causas que originan la violencia. Hay que apoyar a los jóvenes, hay que garantizar que haya trabajo, que haya educación. Yo sostengo de fondo, y es muy probable que en eso no coincidamos, de que el ser humano no es malo por naturaleza. No nacemos malos los seres humanos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si cambiamos las circunstancias, cambia el comportamiento de los que son empujados a tomar el camino de la violencia. Entonces necesitamos cambiar las circunstancias, necesitamos atender las causas. Pero es mucha hipocresía estar permitiendo la corrupción, el robo, el saqueo, abandonando al pueblo, abandonando a los jóvenes y luego querer resolver el problema aniquilando, rafagueando, asesinando en masacres a jóvenes que no tuvieron oportunidad ni de estudio ni de trabajo y nunca se hizo nada. Y si les preocupa lo del fentanilo, como también a nosotros nos preocupa, pues hay que atender las causas en México y en Estados Unidos, porque puede haber droga, pero ¿por qué hay consumo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la adicción? ¿Por qué la opción por las drogas? ¿Qué está sucediendo en la sociedad? ¿Y qué se está haciendo para dar opción a los jóvenes? Porque va a ser nada más detener la entrada del fentanilo y de otras drogas. ¿Eso es lo único? Tienen que hacer algo por atender a los jóvenes, por resolver la crisis social, de soledad, de abandono, la infelicidad, todo lo que lleva a que se opte por las drogas. Pero no hay ningún plan en ese sentido. Yo he estado insistiendo con Jesús que intensifiquemos nuestra campaña de orientación para que no se consuma la droga. Imagínense si nos ponemos de acuerdo, y voy a seguir insistiendo con el gobierno de Estados Unidos, para que haya una campaña de difusión en todos los medios del daño que causan las drogas. No seguirlo escondiendo, no seguir
inclusive haciendo apología de la violencia y de la drogadicción, porque eso sí hay mucho en los medios, que de una u otra forma alienta del consumo. Tiene que haber toda una campaña para dar a conocer el daño que producen las drogas, informar sobre eso y atender, repito, el fondo, las causas. Es un buen tema. El día jueves creo que vamos a ir a el búnker que tenía García Luna. Vamos a tener ahí la conferencia, ¿sí? Se van a rayar por lo que van a ver. Sí, cuando los invitaban a ustedes, no, pero a los machuchones del periodismo, que los invitaba García Luna y pantallas y todo, salían ahí embelesados, diciendo qué maravilla, como si enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia fuese nada más un asunto de pantallas, ¿no? Y del C5 o el C11. Pero en fin. Gracias, presidente. Ya por último.